¿Sabes? Querían hacerle como a la mitad. A ver. ¿Se te ve la mitad? Ajá, se ve a la mitad. Otra vez. Sí, por Pues favor. la tengo en pantalla completa, no sé qué más. Ahorita ya la puse en Ajá, pantalla, lo puse en la pero pantalla. ujú. No sé si lo Ahorita estás ya la viendo. puse como a la mitad, pero estaba en modo presentación. A ver ahí. Application window, lactancia. Vea. Ahí está ahí yo la veo a la mitad. Ahí no me sale a mí. A ver, déjame ver. Ah, ahí sale, pero sí, creo que ahí sale. Nada más hay Mitad. que hacerlo como pantalla completa. Ahorita en la campaña completa no la veías, pero ahora ya sí. Ándale, ahí se ve. Muy bien. Ok. Ahí se ve. Muy bien. Sí. Ok. Ujú. Entonces ya ahorita empezamos, ¿ok? Ok. Tú vas a presentar primero, ¿verdad? O sea, vas a Sí, yo introducir. ahorita ya hago la introducción. Ajá. Hasta que me notifiquen que inicie la grabación. Ok. Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en el espacio de vida universitaria de la licenciatura en nutrición de CUT Universidad. Yo soy la maestra Irma Smith Olivas, coordinadora de la carrera. Antes de comenzar, quisiera solicitar a todos los que nos acompañen por Blue Jeans que mantengan sus micrófonos en silencio para evitar de esta manera la contaminación auditiva. Si surgen dudas sobre la ponencia, a favor de escribirlas en el chat y para aquellos que nos acompañen por Facebook Live, las pueden escribir en los comentarios. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Diana Bueno Gutiérrez. Ella es licenciada en medicina, cuenta con una maestría en biología celular, realizó un doctorado en biología de la nutrición con énfasis en nutrición internacional y comunitaria en la Universidad de California en Davis. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. Pertenece al sistema de investigadores de CONACYT desde 2017. Cuenta con 4 publicaciones en revistas indizadas y un capítulo de libro. Sus principales líneas de investigación son la nutrición y salud materno-infantil, con énfasis en lactancia materna, así como en determinantes sociales e inequidades en salud. Es miembro del cuerpo académico en formación de nutrición comunitaria, asimismo miembro de la Asociación Médica de Lactancia Materna y miembro fundador del Comité Pro Lactancia Materna de Tijuana desde agosto del 2014 y presidente del mismo desde el 2015. Cedo la palabra a nuestra ponente. Bienvenida, doctora Diana. Hola, buenos días todavía. Pues, gracias a la maestra Irma por invitarme a dar esta plática. Como ya mencionó, pues este es un tema que ya tengo 10 años trabajando y, y pues que considero muy importante, por eso lo sigo trabajando. Y más allá de que, claro que los profesionales de la salud tenemos que estar doblemente informados o tenemos la doble responsabilidad, ¿no? De estar informados en este tema. Me gusta pues que esta serie de pláticas también se hagan abiertas, ¿no? Porque es un tema que podría parecer como, pues es un tema para las mamás, ¿no? Empezando por ahí, o para las que quieren tener hijos, o para las mujeres, eh, pero como espero que alcancemos a ver un poco en esta presentación, es un tema de todos. De hecho, muchas veces hacen la presunción de que yo tengo hijos o de que, pues sí, de que he amamantado, ¿no? Por cómo hablo del tema y
sorprende, ¿no? De saber que no. Entonces, yo misma me uso como ejemplo, ¿no? De decir, pues no necesitas ser mamá, ¿no? Ni tener hijos, ni tener bebés chiquitos para interesarte en este tema. Y particularmente ahorita, pues con la contingencia, es también importante hablar de que no se debe suspender la lactancia, ¿no? Puede ser una duda muy común pensar que, pues, si no tenemos tanta información ante la duda, pues mejor dejar de amamantar, ¿no? Entonces, espero que al final, pues, podamos irnos un poco más tranquilos con la evidencia y también con la curiosidad de seguir investigando sobre este tema, porque, pues, una de las maneras de tener mayor protección o en el caso de la contingencia en particular, ahí sí para la población de mamás y bebés, pues es amamantar durante la contingencia, ¿no? Para que el sistema inmune de los bebés, pues se mantenga lo más fortalecido posible. Y como vamos a ver, las mamás también tiene muchos beneficios, ¿no? Y para las sociedades. ¿Qué más? Quiero ver si sí, parece que sí, se está escuchando y si se está viendo. Entonces voy bueno, en la presentación, como ven aquí, esta introducción está la misma diapositiva manejó en la promoción, solo en la parte de abajo yo le agregué mi correo electrónico por si pues tienen dudas de cualquier cosa. Como dijo la maestra Irma, pues trabajo en la UABC. Así que digo, en cualquier buscador, si ponen Diana Bueno UABC, pues ahí les aparecerá, ¿no? Pero ese es mi correo electrónico, dbueno@uabc.edu.mx. Y antes de abrir ya el tema en sí, como dijo la maestra Irma, pues pertenezco al Comité Pro Lactancia Tijuana, lo creamos en el 2014, con la idea de crear un grupo en el que nos informáramos sobre este tema y realizáramos una serie de actividades para promoverlo, y nos juntáramos para discutirlo y que más gente esté informada, porque, pues por experiencia propia, yo estudié medicina y no se hablaba casi de lactancia. De hecho, yo entré al doctorado pensando que iba a investigar sobre otro tema que me interesaba, y estando allá fue que se me abrió el mundo de la lactancia, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible que no supiera esto antes si yo estudié medicina? Y pues que no lo sepa todo el mundo, ¿no? Hasta ahorita yo no he encontrado una intervención en salud pública, pues, con más beneficios que la lactancia materna, ¿no? Hay muchas otras cosas obviamente interesantes e importantes que hay que hacer y cada quien pues debe dedicarse a lo que más le apasione, pero bueno, la lactancia en sí misma, por la evidencia que tiene, debería de promocionarse mucho, mucho, mucho más. Entonces, pues esta también es una invitación para que se unan al Comité Pro Lactancia. Como ven, es una página en Facebook. Y aunque estamos también algunos profesionales de la salud, fue impulsada también mucho por mamás. Hay muchas mamás que muchas mamás están más informadas que los mismos profesionales de la salud y público en general, ¿no? Entonces, ahí les digo, hay más información al respecto. Entonces, más o menos la plática está dividida en ver generalidades de lactancia, o sea, cuáles son las ventajas en general de lactancia, y después de adentrarnos en las ventajas en la contingencia, entrando antes al tema de ventajas de lactancia en contingencias en general, ¿no? En emergencias, y ya después en esta contingencia que estamos viviendo. Y no podemos pues dejar de decir primero, pues, cuál es la recomendación sobre lactancia, que desgraciadamente no todos los profesionales de la salud lo saben. Se entiende que a lo mejor el público en general no la conozca, pero sí es pues obligación de nosotros saber esta recomendación. Yo me dedico, como les decía, a la investigación en lactancia y se sigue viendo que no tenemos los conocimientos suficientes, los médicos, los nutriólogos, el personal de enfermería, y sigo viendo casos y casos de mamás que me dicen, fui con la doctora familiar o con X doctor o médico o nutriólogo y me dijo que por qué seguía amamantando si ya tenía 8 meses o 1 año o 2 años. Entonces, pues es claro que algo está pasando, ¿no? Porque la OMS tiene su recomendación muy clara. Entonces, algo que se ha visto también es que además de la información, pesan mucho las actitudes que uno tenga o las creencias que se tenga al respecto, ¿no? Más allá que nos queramos considerar como, pues, científicos o que nos basemos en la evidencia científica. Ahorita lo estamos viendo, ¿no? Con la contingencia, la verdad es que, la contingencia es algo muy particular, ¿no? Que
desencadena muchos miedos y muchas preocupaciones y por eso pues estamos dispuestos a probar lo que sea, ¿no? Hasta se ha visto que pues el mismo Lancet, que es una de las revistas más prestigiadas en medicina, pues tuvo que eliminar un artículo, ¿no? Que había publicado sobre cloroquina porque realmente no estaba bien hecho, ¿no? Había conflicto de interés al publicarse. Entonces, eh, por un lado es lo bueno de la ciencia, que siempre está cambiando, porque si entra nueva evidencia, pues eso puede tirar a la evidencia que ya no funciona, ¿no? Pero siempre se está analizando a sí misma. Y bueno, la OMS recomienda, hay tres recomendaciones de lactancia, aquí les puse las dos principales. Una es lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Esa a lo mejor ya más o menos les han escuchado todos, pero no todos saben exactamente qué es lactancia materna exclusiva. O sea, piensan como, pues sí, amamantar hasta los 6 meses y ya, ¿no? Y ya después ya pueden comer de todo. Y no es así. Lactancia materna exclusiva, como su nombre lo dice, es pura leche materna. No se necesita nada más los primeros 6 meses. Obviamente en alimentos sólidos, pero ni tampoco líquidos. Hay muchas pues creencias también de que, por ejemplo, el agua, ¿no? Pues es agua nada más, entonces, ¿o qué daño podría ser? Pues no se recomienda antes de los 6 meses. Por diferentes razones, una muy básica es que cualquier cosa que entre al bebé en los primeros 6 meses que no sea leche materna puede estar potencialmente contaminada. Y pues las principales causas de enfermedad en los bebitos y de muerte son infecciones. O sea, sí pueden tener diarrea y morirse de deshidratación rápidamente. Esto sigue sucediendo, sucede más en contextos de bajos recursos económicos, pero sucede en todas partes. Es por eso que se hace énfasis en que es exclusiva, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos mucho esta como tradiciones o creencias de los tés, ¿no? De los tecitos. Puede ser también como idea de hidratación, de, pues un tecito, ¿no? Para que le haga bien. O como alivio, ¿no? Remedio que para cólicos o para, pues remedio para algunas situaciones, ¿no? Que a lo mejor se usa en adultos y rápidamente se lleva a los bebés, ¿no? Y pues no, o sea, es un riesgo entre más allá del agua le agregamos tés, otros líquidos con más peso, con más densidad, hasta los alimentos sólidos, son riesgos que estamos metiendo a los bebés antes de los 6 meses. Y otra cosa en la que se cae mucho, una información errónea, como les decía, que es hasta los 6 meses y después de los 6 meses ya. No, debe continuarse la lactancia después de los 6 meses. Por eso esta segunda recomendación de lactancia materna unida a alimentación complementaria hasta los 2 años o más allá. Y así dice la recomendación en la OMS. Pueden meterse, googlearlo en español o en inglés. Bueno, en otros idiomas. Porque es rara la recomendación, ¿no? Que diga 2 años o más allá. Porque esa es otra duda que se tiene. ¿Hasta cuándo amamantar, no? Y aquí entra mucho el morbo, yo creo, ya de, simplemente para muchos, a lo mejor, de los que están escuchando, pues no han visto a lo mejor tanto amamantar, ¿no? En familias, en las calles, como era antes, y pensar en que se está amamantando a un bebé o a un niño de 2 años, pues ya se cae como en un shock, ¿no? De cómo. No se diga 3 años, 4 años, 5 años, hay muchos mitos y actitudes morbosas, digamos, ¿no? Al respecto. Pero bueno, la OMS dice hasta los 2 años o más allá. ¿Por qué más allá? Porque está demostrado que hasta los 2 años todavía sigue teniendo beneficios y es que hay muy poquitos estudios, muy poquita evidencia científica de niños amamantados más allá de los 2 años. Sí existen, claro, pero no es una muestra como significativa. Si viéramos la cantidad de bebés que son amamantados hasta los 6 meses de manera exclusiva, que si tomamos en cuenta la estadística de México, la oficial desde el 2012 dice que solo 14%. Salieron algunos resultados del ENSANUD de 2018, el año pasado, con la buena noticia de que subimos ese porcentaje doble, ¿no? Como a 28%, pero todavía no ha salido la publicación. Aún así, 28% es muy poco, está muy alejado del 100%, eso es a los 6 meses.
Pues imagínense cuántas mamás amamantarán hasta los 2 años. Son muy poquitas. Entonces, no hay estudios suficientes como para ya decir hasta esta edad. Pero no hay tampoco ningún estudio que diga a los 3 años ya es malo seguir amamantando o a los 4 años. Y según la evidencia antropológica que se tiene de otras de poblaciones vivieron en el pasado o poblaciones ahorita que viven aisladas, digamos, de la modernidad, se ve que más o menos el promedio es entre 5 y 7 años, la edad del destete. Entonces, antes de decirle otra vez a una mamá, ese bebé ya está muy grande porque ya tiene 1, 2, 3, 4 o 5 años, pues la evidencia hasta ahorita dice que, bueno, la OMS dice que 2 años o más allá, y la evidencia antropológica dice que la edad promedio, digamos, de destete que ha ocurrido a lo largo de la humanidad, no en los últimos 100 años, es entre 5 y 7 años. Entonces, es muy importante que todos los que escuchen esto, pues lo incorporen, ¿no? Porque como les dije, no es algo nada más de las mamás. Nuestras reacciones y nuestras actitudes ante los demás tienen un gran impacto en las mamás. El hecho de que nosotros hagamos caras o gestos de cómo lo vas a amamantar después de tal edad, otra vez, tiene un gran impacto y es un estado muy vulnerable en cuanto acaba de nacer un bebé para una mujer, sobre todo si es su primer bebé. Entonces, ya nada más como personas estamos obligados pues a compartir esta información con los demás, ¿no? Porque en charlas así pues no sé, en la casa, a la mesa o en cualquier otro lugar, salen este tipo de comentarios, ¿no? De cómo es posible que amamanten por más tiempo, ¿no? Pues sí es posible y eso lo recomienda la OMS. Y no nada más la OMS, todas las asociaciones médicas nacionales, digo aquí la norma oficial mexicana 007 lo avala, la asociación de lactancia materna en Estados Unidos también, y la europea, y a veces ya no se ponen tanto de acuerdo, entre algunos dicen, bueno, hasta el año mínimo. Ay, no sé si pasó algo, por ahí escuché algo. ¿No? Nadie nos escucha bien. Sí, ok. Pero como les digo, toda la evidencia, no, la OMS, pues es la mundial, ¿no? La que nos tenemos que basar todos, pero no es como que la OMS dice eso y hay asociaciones que dicen que no. No, o sea, todos la complementan, ¿no? Y está basada en la evidencia que nos podemos meter a sitios oficiales y que yo les puedo mandar para que vean en qué se basa. Quedó pegada un poco esta. Esta imagen la acabo de ver hoy mismo. La compartí en el comité de prolactancia porque es importante saber, pues es de sentido común, ¿no? Pero a veces como está muy manipulada la información por la industria de la alimentación infantil. Digo, yo antes, obviamente, no sabía esto, ¿no? Hace 10 años, y ni siquiera sabía nada de lactancia, ni me importaba, supongo, ni pensaba en que hacía sentido todo esto, ¿no? Pero bueno, somos mamíferos. O sea, la definición de ser mamíferos es que alimentamos a nuestros bebés, crías, como les queramos decir, con leche materna o con el producto de la glándula mamaria, ¿no? Y ese producto, esa leche, es específica de la especie. Eso es muy importante, porque sabemos que ahorita no lo estamos haciendo. Estamos alimentando mucho a los bebés con esta fórmula que es derivada de la leche de vaca. Y la leche de vaca, pues está hecha para los becerros, está específica para ellos. Y ahorita vamos a ver algunas características, pero pues bueno, esta imagen, como ven, es pues como queriendo burlarse también de las personas que dicen como, ay, todavía o sea, pues como todavía los estás amamantando, o sea, la analogía o el mensaje acá sería para humanos decir, todavía los estás amamantando, ya debería tomar fórmula, ¿no? O ya debería tomar, pues sí, un derivado de la leche de vaca, ¿no? Entonces, pues aquí estos monitos están diciendo, todavía la estás alimentando, ya debería de tomar leche de cebra, ¿no? O sea, así de ridículo, la verdad, es el que estemos utilizando esta leche de otra especie. Que obviamente no quiero decir que no haya un pequeño porcentaje de la población de mujeres que por alguna razón, por alguna enfermedad, no pueda amamantar a su bebé. Y para eso es muy bueno que exista la fórmula. Pero la fórmula es como un medicamento. Siempre les pongo este ejemplo es como la insulina. La insulina, ¿a quién se la das?
a las personas que no pueden producir insulina, que tienen un tipo especial de diabetes y no pueden producir insulina. No se la das a toda la población porque a lo mejor luego no puede producir insulina. Es lo mismo con la fórmula. La fórmula no debería de dársele al 90% de la población, sino a menos del 10% de la población. Y también hay que decir que ya está cambiando la fórmula y cada vez es mejor, cada vez se parece más a la leche materna, porque pues cada vez sabemos más de la leche humana, entonces se copia más la de la fórmula. Entonces, aquí en esta diapositiva vemos algo muy, muy general de la composición de la leche humana y la comparamos con la leche de vaca y la de fórmula. Y la de fórmula es una fórmula a su vez estándar derivada de la leche de vaca, porque sabemos que hay diferentes tipos de fórmula, pero la más común es la derivada de la leche de vaca. Y ahí podemos ver en primer plano, en los nutrientes, los 3 macronutrientes, ¿no? Proteínas, grasas y carbohidratos. Y la cantidad que hay en la leche humana, esa parte que dice temprana a madura, eso es porque la leche en realidad cambia todo el tiempo. No es la misma leche que produce una mamá un día que otro, en la mañana que en la tarde. En cuanto empieza a amamantar al bebé, los primeros minutos, cuando ya pasaron 15 a 20 minutos, es un tejido vivo que cambia y se adapta al bebé. Yo todavía, pues lo he dicho muchas veces y me sigue maravillando cada vez que lo digo, porque es como si tuviéramos pues la comida que queremos en este momento, que se nos antoja y que es la más nutritiva y que vienen las porciones adecuadas. Imagínense que pudiéramos tener eso siempre, cada momento. Pues eso tienen los bebés por lo menos los primeros 6 meses de manera exclusiva y todavía hasta los 2 años. Tienen ese alimento que está hecho para ellos. Y entonces, por ejemplo, viene ahí en proteínas, algo que se podría ver raro porque dice de 18 a 10 en la leche humana. Y eso quiere decir que temprano, eso quiere decir los primeros días que se llama calostro, hay más concentración de proteínas, porque muchas de esas proteínas son factores inmunes. Por eso se dice que es la primera vacuna. Y a medida que va pasando el tiempo, va disminuyendo la concentración de proteína. Por eso luego dice 10 gramos sobre litro. Entonces, por eso digo, va cambiando, sobre todo la proteína, como pueden ver. Y si lo vemos comparado con la leche de vaca, ahí dice 34. O sea, hay muchísima mayor proteína en la leche de vaca. Porque es diferente, porque tiene que alimentar un becerro que tiene que crecer mucho, de manera diferente a los humanos. Entonces, no es una buena idea dar leche de vaca a los bebés, pero pues lo que se hace es que de la leche de vaca se procesa, se transforma y de ahí se saca la fórmula. Y como ven en la fórmula ya dice 13 a 20, que está mucho más parecido a la leche humana, pero aún así es diferente cómo puede ir desde 13, que al inicio no debería de ser 13, debería ser 18, o puede ir hasta 20 cuando la leche más o menos madura tendrá 10 y acá tiene el doble. Y eso tiene consecuencias, porque a lo mejor las proteínas ahorita no son las malas del cuento, porque primero los malos fueron las grasas, a mí me tocó, ahorita los malos son los carbohidratos, pues ya a lo mejor luego viene la era de las proteínas. Pero como sabemos, ningún nutriente es bueno o malo, ¿no? Es la cantidad, es el tipo de nutriente, es el contexto de la persona. Y en el caso de la proteína, pues sabemos que además de que con el carbohidrato se produce insulina en respuesta pues, a que hay azúcar en el estómago, en el aparato digestivo, pero también cuando hay proteína, cuando hay ciertos aminoácidos. Entonces se pueden imaginar que si se les da más proteína de la que necesitan a los bebitos, van a producir más insulina. Entonces digamos que desde ahí ya los estamos condicionando a estar cansando al páncreas a producir insulina cuando no necesita producir tanto. Y pues ya sabemos después las consecuencias, ¿no? Esto, por eso creo que es tan importante este tema, porque es el primer alimento que consumimos. Pero de ahí, pues muchas veces, si se le da fórmula, a veces se crea el contexto para dar otro tipo de alimentos también procesados que van a sobreestimular al páncreas. Y pues claro que si estamos sobreestimulando al páncreas desde que nacimos, pues vamos a desarrollar diabetes o vamos a desarrollar sobrepeso o algunas otras alteraciones de resistencia a la insulina que antes se veían en los 40, 50, 60 años, pero ya se están viendo en edades más jóvenes, ¿no? Entonces, no quiere decir que si no amamantan todos se van a volver diabéticos o con sobrepeso, pero sí que es uno de los factores que está demostrado que sucede.
Algo muy similar con las grasas y carbohidratos, no me voy a enfocar tanto por el tiempo. Se ven después los micronutrientes, algunos micronutrientes como calcio, hierro y zinc. Hago énfasis en el hierro porque es uno de los micronutrientes esenciales, bueno, toda la vida, pero como sabemos para el desarrollo, ¿no? Y es todo un debate, podríamos hablar solo de hierro y lactancia por mucho tiempo, de qué tanto es suficiente el hierro en la leche materna. En condiciones, vamos a decir, normales, si no hay enfermedades de la mamá, si todos están en su peso, el hierro sí es suficiente hasta los 6 meses. Pero algo que puede surgir es que si ven esa cantidad que hay en la leche materna, dice 0.2 a 0.3 miligramos por litro, si lo comparamos con lo que viene en la fórmula, ahí dice 0.8 a 1.2. Podríamos pensar, ay, pues viene más hierro en la fórmula, entonces mejor fórmula. Lo que no se dice o a veces no sabemos es que no se absorbe igual. En la fórmula se absorbe muy poquito, menos del 10%, y en la leche humana se absorbe mucho más, porque viene con lactoferrina, viene con una proteína específica que ha evolucionado por miles de años solo para pegarse el hierro y para poder dejar ese hierro de manera segura, digamos, en el bebé, ¿no? O en la cría. Entonces, eso sucede con los micronutrientes, que la biodisponibilidad, se dice, no es la misma. Es mucho más biodisponible cuando viene con la leche humana porque viene anclada a otras sustancias que van a hacer que llegue a absorberse por el bebé, a diferencia de la fórmula. Y bueno, acá también en la otra parte, que también podríamos hablar mucho, pero hay tiempo, de manera resumida lo que dice anticuerpos, células inmunes, factores de crecimiento, hormonas, nada más dice presentes en la leche humana, ausentes en la fórmula. Y eso es un gran pero. O sea, ninguna fórmula tiene anticuerpos ni células de defensa, que yo conozca, ninguna, ni factores de crecimiento ni hormonas. Porque generalmente son proteínas grandes que es difícil mantenerlas dentro de una fórmula. Y aunque seguramente la industria va a crecer, se va a mejorar y por ahí a lo mejor puede haber una o dos, no es nada más que estén, es que están cuando deben de estar. O sea, si hay un microorganismo en este momento y la mamá produce anticuerpos contra ese microorganismo, esos mismos anticuerpos se los va a pasar a la leche humana. Entonces, otra vez, si vamos al ejemplo de la comida, imagínense que están comiendo, pero no nada más se están nutriendo de nutrientes, sino están comiéndose los anticuerpos y las células de defensa específicas para los microorganismos que están, pues en ese momento aquejando a una población. Entonces, así es de maravillosa la leche humana. Y bueno, hay dos artículos muy importantes sobre lactancia, que otra vez está obligado todo personal de salud a leerlos, de esta revista Lancet que les comentaba que es de las más prestigiadas en medicina. Entonces hay una colección que se llama de lactancia, que en realidad nada más son 2 artículos, y por eso dice ahí lactancia 1. Ese es el primer artículo que habla de epidemiología, mecanismos y efecto a largo plazo. Y señalé nada más algunas cosas para resaltar. Uno menciona el porcentaje de lactancia a los 6 meses, que ya les había mencionado que en México era de 14%, fue en el 2012 y parece que creció al doble, como 28% en el 2018. Pero ahí dice solo 37%, ¿no? Hay de lactancia a los 6 meses. Entonces, a nivel mundial, eso debería de aumentar. En Latinoamérica puede llegar como hasta 60% en lugares como Perú y Bolivia. En Brasil es 40% y pues hay lugares más bajos como en México, ¿no? Entonces sí se puede aumentar. El mismo Estados Unidos tenía como 25%, ya no sé en qué quedó, pero cuando teníamos 14%, pues nos rebasó, ¿no? Estaba mejor que nosotros. Y otras, el TAI fue, si ven, el número de muertes que se podrían evitar con lactancia. Ahí viene, o sea, en esa última revisión dice que 823,000 muertes podrían prevenirse si se llevara a cabo la lactancia materna a los 6 meses. O sea, casi 1,000,000 de muertes. Entonces, pues esa es una de las primeras cifras que se nos va a quedar en la mente, ¿no? O sea, la lactancia materna salva vidas, así. Otra vez no conozco intervenciones que puedan salvar tantas vidas y que no cuesten mucho, porque pues hay cosas que requiere de medicamentos, o sea, de tecnología, de dinero para hacerlos, de cirugías, pero la lactancia pues está pegada a una persona, ¿no? No se necesita dinero para producirla. Y está también la cifra de las 20,000 muertes que se podrían prevenir de cáncer de mama. Ese es otro tema.
que no solamente está, los beneficios son a los niños, sino también a las mamás. Y eso a veces no se toca, ¿no? O sea, hay muchos programas para prevenir cáncer de mama y eh, yo sé que aquí en Tijuana sí lo he visto, no sé si en todas partes, pero pues una de las cosas en que se debe hacer énfasis para prevenir cáncer de mama es amamantar, porque amamantar pues salva vidas también, ¿no? Relacionadas con cáncer de mama. Y el segundo artículo de revisión viene ya la parte de más de salud pública, de qué necesitamos para aumentar esas tasas de lactancia. O sea, en el 1 te explica por qué es tan maravillosa y en la 2 es como por qué no estamos haciendo todo para aumentar esas tasas de lactancia. Entonces, la primera parte que subrayé ahí es la buena noticia de que cuando se realizan intervenciones relevantes y adecuadas, las tasas de lactancia responden y empiezan otra vez a subir. Entonces es para que nos vayamos también como optimistas y no pesimistas en cuanto a que las tasas de lactancia han bajado mucho en el mundo y en México, pero pensar yo qué puedo hacer para aumentar esas tasas de lactancia, ¿no? A lo mejor no necesariamente tengo que salir corriendo de aquí, bueno, ahorita no es bueno, e ir y dedicarme a ir y hablar con todas las mamás, ¿no? Pero simplemente con que yo lo sepa y ya en mi práctica ayude a mis pacientes, eso será genial. O si le digo a mi familia o a otras personas que conozco, ya estoy ayudando a la lactancia. Y otras de las cosas que subrayé ahí, pues lo segundo son las ventas en la industria de la fórmula. En el 2014 fueron de 44.8 billones de dólares, con lo cual nos podemos imaginar, eh, pues, por qué ha cambiado tanto la lactancia. Porque hay toda una industria que le conviene hacernos pensar que las mujeres ya no producen suficiente leche, que los bebés de repente ya no quieren leche humana, que eh, ahora el modelo de mujer a seguir tiene que ser una mujer moderna que trabaja fuera de casa y que no amamanta. Para eso está la fórmula, ¿no? Entonces, todo esto nos lo han vendido muy bien, eh, pues porque desafortunadamente sí hay muchos obstáculos para la lactancia, muchas mujeres que creen que no pueden producir suficiente leche, mucha investigación que se necesita hacer porque sí hay factores biológicos ahí más que no había antes, pero mucha seguridad y confianza a las mamás, que se les ha quitado pues por la sociedad y por el mismo sistema de salud. Desafortunadamente a veces somos los primeros en obstaculizar la lactancia y deberíamos ser los primeros en promoverla. Y mucho está, les digo, ligado a la industria de la fórmula. La industria de la fórmula promueve y difunde mucha información y se va directo con los profesionales de la salud a convencerlos de que la fórmula es lo mejor, que no batallemos, que no desperdiciemos tiempo tratando de ayudar a las mamás a decirles cómo se peguen al bebé, que todo va a estar bien, porque eso es tiempo y el tiempo es dinero, y muchas otras prácticas. Y ahí se mencionan también las pérdidas económicas, alrededor de 302 billones anuales o hasta el Producto Interno Bruto de un país, hasta 0.5% del Producto Interno Bruto de un país se puede perder por que no se amamante, porque si no se amamanta, pues hay más enfermedades y las enfermedades cuestan, no nada más a las familias, sino a las sociedades, al seguro social, cuánta fórmula gastará, por un lado, pero también cuánto está gastando ahorita, ¿no? Con COVID y todas las personas que tienen otras complicaciones y que por eso se complican más de COVID. Y pues una parte muy importante de eso se pudo haber prevenido no solo con la lactancia, sino con una buena alimentación. Aquí está otra de los estudios clásicos de lactancia y este es de la colección de Lancet del 2003. Esta colección era de sobrevida infantil. Entonces ahí se hizo toda una revisión de cuáles eran las intervenciones que podían prevenir más mortalidad infantil en países de bajos recursos económicos y en niños menores de 5 años. Y si ven arriba, lo que está en rojito es con la lactancia materna, dice exclusiva a los 6 meses y hasta 12 meses, dice ahí, o sea, hasta un año, ni siquiera los 2 años que es la recomendación. Pero si el 99% de las mujeres amamantaran, disminuiría la mortalidad 13%, ¿no? Que es un poco los 800,000 muertes que veíamos allá. Y si eso le agregamos alimentación complementaria, que es la tercera columna horizontal que se ve ahí, que es como los alimentos adecuados de 6 meses a un año que se complementan con lactancia,
sería como otro 6%, o sea, casi 20% de las muertes a nivel mundial se podrían evitar con una alimentación adecuada. Y vienen otras intervenciones como pues, por ejemplo, la higiene, el agua, la sanidad, tener agua limpia, las vacunas, las vitaminas, tratamiento para HIV. Todas esas son buenas, pero ninguna es tan importante como la lactancia o es más efectiva, ¿no? Lo que se llama costo efectivo. Entonces, cuando yo vi esta gráfica hace unos 10 años, pues fue cuando dije, me tengo que dedicar a eso, porque no parece que le demos la importancia. ¿Por qué disminuye la mortalidad? Porque, como ya les había mencionado, bueno, hay diferentes causas de mortalidad, obviamente, en los niños menores de 5 años, pero las principales son infecciosas todavía, infecciones gastrointestinales, diarreas e infecciones respiratorias, ¿no? Como neumonía. Y en esta gráfica podemos ver lo que se llama un efecto de dosis-respuesta. En la última gráfica, donde dice mortalidad por todas las causas, podemos ver que, bueno, todo, el verde significa lactancia materna exclusiva, lo que ya dijimos, ¿no? Por 6 meses. Y luego en amarillo está lactancia predominante, que es bebés que son amamantados, pero que sí les dan algo más, agua o té o algo más, pero mayormente les dan leche materna. Después sigue como en anaranjadito tenue, lactancia parcial, que es, pues les dan menos leche, poca leche humana, pero le dan algo. Y ya en lo anaranjado fuerte o rojo, no sé cómo lo vean, es nada de lactancia. Y si ven esta última parte que les digo de mortalidad por todas las causas, se ve el verde que dice un 1, el 1 es el riesgo que tiene toda la población. Entonces, ya con el hecho de meterle ciertas cosas que no sean leche materna, o sea, lactancia predominante, el amarillo, aumenta el riesgo de mortalidad. 1.48 significa que aumenta en 48% la probabilidad de morir, que es bastante alta. Y todavía si le damos menos leche, aumenta 2.85, casi a 3 veces más el riesgo. Pero vean ese salto increíble de darle poquita leche a no darle nada, sube a 14 veces riesgo. Y no hay muchas cosas que aumenten tanto el riesgo. Por ejemplo, el tabaco aumenta 7 veces el riesgo de cáncer de pulmón, pero no 14 veces el riesgo. Entonces, otra de las cosas que nos podemos llevar de esta gráfica es, si lo queremos ver por el lado positivo, es con que les den algo de leche, ya mejora mucho. Y entre más leche le puedan dar, yo les digo, cada vez que amamantan es una dosis que le están dando de protección, ¿no? Entonces, sabemos que el contexto ahorita es muy difícil para que las mamás amamanten y hay muchas que no pueden hacerlo de manera exclusiva, pero cada vez que le estén dando leche humana, pues es como si le estuvieran dando una medicina. Y aquí vienen los beneficios de la lactancia de manera general, porque no vamos a poder verlo uno por uno, pero quiero que se queden con esta idea de, como ya les había dicho, los beneficios no solo son para los niños, que muchas veces nos centramos ahí, sino también son para las mamás. Y no nada más para las mamás, sino para las familias y para las sociedades. Por eso se ve la parte de económicos y de ambientales. Entonces, los beneficios de los niños tienen que ver por sus propiedades nutricionales, porque pues ya sabemos que si es la alimentación más adecuada, nutritiva y que tiene todo, pues siempre se recomienda eso, ¿no? En adultos también se recomienda una alimentación adecuada. Pero a diferencia de los alimentos en la edad adulta, la lactancia pues tiene a su vez efecto antiinfeccioso, ¿no? Como vimos, tiene células de defensa y anticuerpos. Y no solo protege a los bebés mientras están siendo amamantados, sino a largo plazo. De alguna manera, programa a las células en esta etapa que es muy importante, en los primeros 2 años de vida, para decirle, el ambiente está así afuera, por decir, ¿no? Hay esta cantidad de calorías, hay esta cantidad de nutrientes, de carbohidratos, de proteínas, de grasas, que es en el momento en que también el hipotálamo y todos los sistemas de regulación de ingesta y de gasto energético se están programando, y entonces ya se programan de esa manera y van a, digamos, a regularse de tal manera que ya van a estar listos para que en toda la vida pues van a reaccionar de manera más favorable. A diferencia de que si le das una fórmula los primeros 2 años de vida, que básicamente tiene lo mismito los primeros 6 meses y luego lo mismito otros 6 meses, pues eso no es real. O sea, no es como que siempre vamos a tener una malteada en la mañana, la tarde y la noche con las mismas calorías, no, no es real, ¿no? O sea, el ambiente es diferente, siempre está cambiando y debemos adaptarnos a él. Entonces, por eso la prevención a largo plazo.
porque programa de manera adecuada las células y entonces tienes menos riesgos después de tener diabetes, obesidad y una serie de enfermedades. Y también el desarrollo psicomotor, porque está demostrado que crecen diferente y se desarrollan diferente los bebés y los niños amamantados que los no amamantados. Por eso hay tablas de crecimiento específicas para los bebés amamantados y son las que deben usarse, las tablas de la OMS. Es muy importante que ustedes las usen porque si agarran las tablas de los niños que no fueron amamantados, ellos pesan más. Hay ciertos momentos en los que pesan más. Y si comparamos a bebés amamantados con estas tablas de bebés no amamantados, parecería que estos bebés no están creciendo. Entonces es como también una estrategia para, no, pues no está creciendo, dale fórmula, ¿no? Entonces por eso es importante usar estas tablas. Y en las mamás, ¿por qué es importante la lactancia? Porque la lactancia es lo que sigue del parto normalmente, fisiológicamente, ¿no? Es embarazo, parto, lactancia. Entonces, por ejemplo, la grasa que se acumula durante el embarazo, pues mucha es porque va a dar energía para formar los tejidos del bebé, pero ya que nace el bebé, de todas maneras hay mucha más grasa con la que se queda esa mamá. ¿Por qué? Porque esta grasa debe de ir a través de la leche materna. Los requerimientos de grasa en los bebés son hasta el 50%. O sea, en los adultos se dice que no deben de pasar de 30%. En los bebés, en el primer año de vida es el 50%. Se necesita mucha grasa para crecer, es cuando más se crece en la vida, en el primer año de vida, y porque se está formando el cerebro, las conexiones cerebrales que ocupan mucha mielina, mucha grasa. Entonces, ¿qué pasa si esa mamá no amamanta? Pues se queda con esa grasa. Y pues simplemente es más difícil de eliminar. No quiere decir que no se puede eliminar, pero es más difícil y por eso no pierden el peso tan fácilmente que tenían antes del embarazo. Entonces, tienen más riesgo después de tener sobrepeso, obesidad y diabetes. Y esta recuperación postparto también tiene que ver con las hormonas que se producen. Por ejemplo, la oxitocina, que es una hormona que ayuda a que se contraiga el útero y finalmente expulse el bebecito. Y también es una hormona que se produce en la lactancia, es la que ayuda a que se expulse la leche. Entonces, por eso la recomendación es que el bebé, en cuanto nazca, se le ponga piel con la mamá y cuando empieza a succionar y a tomar leche, se libera oxitocina y la oxitocina, además de que ayuda a que se siga liberando leche, hace que se contraiga el útero. Entonces regresa más rápido a su tamaño, bueno, ya nunca regresa a ser a su tamaño antes del embarazo, pero sí, disminuye bastante. Pero eso también para hemorragias y las hemorragias siguen siendo una de las principales causas de mortalidad materna. Entonces hay ciertos lugares rurales en los que como pues no tienen el equipo necesario, cuando hay hemorragias, les pegan al bebé para que amamante y entonces se produzca oxitocina de manera natural. Entonces la recuperación es mejor para las mamás, como ya vimos, previene cáncer de mama y de ovario y también tiene ciertos efectos anticonceptivos. Y de manera económica, porque pues no solo es que no esté gastando en fórmula, sino como les dije, pues no se enferman tanto y de manera social también, pues son sociedades más saludables y que alcanzan mejor su potencial. Y la parte ambiental, pues ya se la podrán imaginar, ¿no? Es un recurso renovable y otra vez hay muchos desechos. Si se necesita fórmula desde el día 1, imagínense el primer año cuánta fórmula se necesitará, ¿no? Son toneladas de fórmula que después, o sea, que es basura de todas las mujeres que no amamantan. Estaba viendo lo de la hora y sí, creo que ya me tengo que pasar lo siguiente. Entonces, ahorita nada más voy a pasar las diapositivas así súper rápido, pero nada más para que se den una idea de, pues esta es una lista de las enfermedades que previenen la lactancia, ¿no? Esto es en los bebés como diarreas, infecciones respiratorias, ya habíamos visto, pero otras como alergias, ¿no? Dermatitis atópica, asma, algunos tipos de leucemia, la muerte de cuna. Estos son los estudios en donde se sustenta, les digo, por tiempo no vamos a alcanzar a verlos para ya pasar a la parte de lactancia en emergencias. Y bueno, aquí es una lista de todos los factores inmunológicos que se producen durante la lactancia. Y sí quiero decirles un poco, aunque ya más o menos lo comenté, porque está muy ligado a COVID o a cualquier infección. Ya les había mencionado, cuando la mamá está en contacto con un microorganismo, puede ser a nivel respiratorio, a través de la piel o cualquier vía de entrada, ¿no? Aquí está el ejemplo como si fuera algo ingerido. Entonces, si ingiere cualquier microorganismo que puede ser dañino,
ahí se ve como a nivel del intestino está una línea de defensa. Y entonces se producen células de defensa o anticuerpos contra ese agente infeccioso. Entonces ayuda a eliminarlo, ¿no? O que no cause daño a la mamá. Pero cuando la mamá está amamantando, su sistema inmune se extiende al bebé. Entonces, además de los anticuerpos y las células que protegen a la mamá, lo pasa a través de la leche materna para el bebé. Entonces, de esa manera está protegido el bebé no solo contra cualquier microorganismo, sino con los microorganismos que están en este momento. Y lo relaciona, ahorita vemos ya específicamente más el estudio, pero se ha visto que en la leche materna se han encontrado anticuerpos contra COVID. Entonces, por eso es tan importante. Vamos a saltar esto de oligosacáridos por hoy y los otros beneficios. Solo hacer un poco de énfasis aquí en el desarrollo que les había dicho. Tienen mayor desarrollo cognitivo los bebés, más puntos de IQ, más digamos, con mayor facilidad pueden alcanzar pues algunas etapas del desarrollo, ¿no? Que ya se ha visto que no necesariamente es importante que en cierta etapa lleguen, ¿no? Pero sí es importante que en algún momento lo hagan, ¿no? Entonces, gatean antes, caminan antes, tienen ciertos movimientos antes, los bebés amamantados. Y luego vienen los estudios de beneficios de las mujeres, algo de los económicos y de los ambientales. Esta también me la voy a... Bueno, no me la voy a saltar completamente. Ya les había mencionado, estos son los datos de lactancia en México, pero son los últimos publicados, que son los del 2012. Como les mencioné, en el 2018 salió una tablita o dos, donde dice que ya aumentó la lactancia de 14% que estaba a 28%, pero todavía no sale el reporte, ¿no? O un artículo específico. Pero lo que tengo aquí es que, además de que es muy baja la lactancia en México, ha bajado mucho en población que puede ser más vulnerable. Bueno, aquí en la parte nacional también lo dividen en regiones y la región norte tiene una prevalencia de 10.6. O sea, el norte todavía es más baja la lactancia que en el resto del país. En el sur es más alta, como pueden ver. Y las demás cosas que están en rojo, pues se ve cómo ha disminuido la lactancia en áreas rurales, en grupos indígenas y en nivel socioeconómico bajo. Aun cuando sigue siendo mayor la lactancia en rurales, en grupos indígenas, nivel socioeconómico bajo, es donde se ve la mayor tendencia a la baja. Si vemos como ejemplo el grupo indígena, que en el 1999 tenía 48% de lactancia, pues bajó a 34 y luego bajó a 27.5. Y pues otra vez el riesgo es que cualquier bebé que no sea amamantado está en riesgo, pero un bebé que está en un contexto donde además tiene otros muchos más riesgos, pues puede ser más prioritario el problema. Aquí la única cosa más o menos optimista es lo que se ve de escolaridad, en donde se ve que entre más años tenga de escolaridad la mamá, más lactancia. No sé si alcanzan a ver, pero en el 2012 dice que hasta 21.8, casi 22% de lactancia en mujeres que tienen más de 14 años, igual o más de 14 años de escolaridad. Y pues si el promedio es 14.4 y esto es 21.8, pues la buena noticia es que con mayor información sí podemos rescatar la lactancia. Es importante que conozcan, ahorita de manera muy general, los factores que afectan la lactancia, porque en los marcos biomédicos y hasta de nutrición también, nos vamos mucho a eso, a lo biológico, ¿no? Algo está pasando, ¿por qué no producen leche las mamás? Hay que hacer una medicina para eso, algo que aumente la producción, hay que buscar el gen. Está bien que se haga eso, pero otra vez, si vemos los cambios que se han dado en lactancia, que son en los últimos 50, 100 años, sería difícil pensar que cambió un gen o cambió alguna hormona o algo cambió y hizo que las mamás ya no produzcan suficiente leche. Es mucho más probable que tenga que ver con el ambiente tan cambiante que tuvimos en los últimos 100 años. Entonces, esto que vemos aquí es un marco socioecológico que nos dice que tenemos que fijarnos en otros factores sociales, ¿no? Como la familia es muy importante. Si una mamá quiere amamantar a su bebé, pero su pareja no la apoya, o su suegra o su misma mamá, o sea, las abuelas le están diciendo, este bebé no se llena, dale una fórmula, pues es difícil no hacerlo, ¿no? Si todos los mensajes van así.
el mismo sistema de salud, como ya vimos, el trabajo, que me refiero al trabajo eh, remunerado fuera de casa, que las mujeres ahora podemos tener, muchas, no todas, eh, pero que los trabajos no están hechos para las mujeres. Entonces, aun cuando sí hay leyes en México que dicen que en etapa de lactancia hay 2 medias horas que se tienen que cumplir, en las cuales puedes sacarte la leche o puedes, si tienes a tu bebé cerca en la guardería, lo puedes amamantar, pues no se cumplen en gran medida, ¿no? Y hay mucho trabajo por hacer ahí. Pero también las cuestiones culturales, los roles de género y las empresas de alimentación infantil tienen un gran impacto. Este es el resumen de una investigación que hicimos hace 5 o 8 años, en donde vimos que estos eran los principales obstáculos para la lactancia en Tijuana. Y estaban algunos como el dolor, la percepción de que no se produce suficiente leche, pero estaban otros sociales también, que si no se preguntan y no se exploran, pues no salen. Y a la hora de querer hacer cambios, pues si no se ve a profundidad qué es lo que está pasando, pues difícilmente se van a hacer los cambios. Aquí vimos algunas cosas como lactancia en público, ¿no? Que es la incomodidad de amamantar en público. O esto de cultura de la fórmula, en la cual pues muchas mujeres referían a Tijuana como, pues aquí es como una cultura de fórmula, todo el mundo usa fórmula, pues entonces yo también, pues quiero ser como todos, ¿no? O me voy a adaptar a este lugar. Entonces también ahí está como resumido un poco los mensajes que están escuchando las mamás todo el tiempo. Entonces, pues no es algo sorpresivo que no amamanten, ¿no? Ay, lo vas a mal acostumbrar. Ideas hasta de estatus también. Pareces María amamantando así. Creo que todos sabemos como el significado que se le da a eso, ¿no? No es solamente los grupos indígenas, o sea, que asociamos, ¿no? La lactancia está bien para los pobres o para las Marías, para los grupos indígenas, eh, sino que le damos esta connotación negativa, ¿no? Y sí tiene mucho que ver con el estatus. El hecho de dar fórmula parece ser un símbolo de estatus, ¿no? De te va bien y todos van a ver cómo te va bien. Entonces, por eso hay muchos factores sociales que tenemos que estudiar más. Y algo que quiero que conozcan, los que no conocen, es el código famoso que nosotros ya le decimos el código, porque tiene un nombre muy largo, Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna. Sucedáneo se le llama a un sustituto de la leche materna. Entonces, este código se hizo en 1981 porque había mucha promoción de fórmula de manera muy poco ética. Entonces, se hizo este código, lo firmaron muchos países, entre ellos México, y se dijo, no, o sea, la promoción de los sustitutos tiene que ser de manera, pues ya se imaginarán, no ha sido así. Ahí me voy a soltar algunas diapositivas otra vez por cuestiones de tiempo, pero una de las cosas que dice el código es, no puede haber, bueno, no se puede regalar fórmula en los hospitales, ni se puede promocionar la fórmula en los hospitales y en los centros de salud, obviamente, pero no nada más la fórmula, sino no se puede poner la marca. Obviamente si ves la marca, tú la asocias y es más fácil que después vayas y la compres. Y eso sigue pasando. No nada más material de promoción en hospitales y en centros de salud, sino regalos a los médicos y a otros profesionales de la salud. Regalos como estos que se ven en la imagen, pero también regalos tipo los invitamos a cenar, a comer, los llevamos a un congreso a Cancún y pues todo ese tipo de transacciones, de relaciones, pues están prohibidas por el código, que el código está en la norma oficial mexicana también. Entonces, pues es importante conocerlo. Desgraciadamente no se regula bien, pero pues la norma dice que se debe seguir, así que cualquiera pues podría estar sujeto a una sanción no se, si no se lleva a cabo. Acaba de salir una revisión del código, me la voy a saltar también, pero pues sigue diciendo que estamos muy mal y que todavía tenemos mucho por hacer. Y bueno, aquí sí lo veo rápido porque sí ya está relacionado con emergencias y con COVID. Esto salió aquí en esta emergencia de COVID y es una de las tácticas o las estrategias de la industria de la alimentación infantil, ¿no? Entonces se unieron farmacias ISA, Fundación FEMSA y Nestlé y decían, cada vez que compres una lata de leche, nosotros donamos leche a la población vulnerable. Y eso está completamente en contra del código. Y es algo que no se sabe muy bien. Bueno, Fundación FEMSA es también la de Coca-Cola, que no es la de Oxxo, pero creo que sí están como
no, tienen ahí un convenio de Heineken y de otros productos también chatarra. Y vamos a entrar ahorita pues de lleno para ver pues por qué está mal, qué tiene de malo que se done fórmula. Entonces vamos a entrar a la parte de lactancia materna en situaciones de emergencia. Esta parte la saqué de una presentación de UNICEF que también ustedes pueden consultar. Y pues bueno, en emergencias en general, esto salió mucho con lo del terremoto de México de hace unos años. Pues en ese tipo de desastres naturales podemos entender que por el contexto sea difícil también obtener agua higiénica, ¿no? Entonces eso también es un riesgo donar fórmula cuando pues el agua no es segura. Y esta idea muy general y que hasta hace poco yo también la tenía, a veces me causa conflicto, porque pues sigo escuchando, ¿no? Hay que donar, ¿no? Para los albergues, para esto, para el otro. Y sí, donen fórmula. Y no. ¿Y por qué es esto? Otra vez, uno, por esto del agua, que no es seguro, pero otra cosa muy importante es porque pues estás interactuando con la lactancia, estás haciendo que ya no puedan amamantar y después entonces, ¿quién les va a regalar la fórmula? O sea, porque todavía si les das fórmula, pero se las regalas durante 1 año, 2 años o todo el tiempo que lo van a necesitar. Pero si no, solo la haces dependiente a esa fórmula y pues claro que es una estrategia como se viste en la industria, decir, ay, somos bien lindos y vamos a donar esta fórmula y así es como entran a los países. Y luego la gente asocia mucho pues esta marca que es bien linda y que nos regalaron la fórmula para tratar de seguir comprándola cuando pues no debería, siempre es un riesgo la fórmula. Entonces, riesgos, ya mencioné, por la contaminación que se puede dar del agua. Además, las donaciones muchas veces están caducas, son un tipo inadecuado de sustituto o están etiquetadas en otro idioma. Hay varios casos, ¿no? De, no sé, cuando fue el tsunami en Asia, que había, pues, no sé, material en inglés o viceversa, ¿no? Si nos dona China, pues suerte con entenderle a lo que viene ahí en la lata, ¿no? De no sé, riesgos particulares o requisitos o cómo se debe dar la fórmula, ¿no? Entonces ahí viene un poco a corto plazo. ¿Cuál es el problema de dar fórmula en contextos de emergencia? Pues que se interrumpe la lactancia. Y a largo plazo, que se vuelven dependientes de la fórmula. Y además, pues ya vimos muchas ventajas de la lactancia. Y eso si lo ponemos de la otra manera, es decir, tomar fórmula tiene riesgos, aunque no haya emergencia y aunque no sea un país de bajos recursos, siempre tiene riesgos. Ya cada quien decide si son riesgos que son llevaderos, pero el riesgo es a tener una infección, a desnutrirse y a padecer enfermedades serias que llevan a la muerte. Entonces, en un contexto de emergencia, pues no es lo más recomendable. Entonces, las acciones o las recomendaciones que da UNICEF en respuesta a emergencia es siempre hacer declaraciones para desalentar las donaciones de fórmula. Y la verdad es algo que yo también he pensado y digo, bueno, ok, pero pues no tienen fórmula, pero ¿qué tienen, no? Claro que tienen la manera para amamantar, pero a veces no hay personas que los apoyen. Entonces, pues claro que falta mucho pues unión de la sociedad civil para colaborar en esto y ayudar. Pero, por ejemplo, si las farmacéuticas o la industria de la alimentación infantil realmente quisiera apoyar en las emergencias, daría dinero para que consultoras de lactancia y profesionales de la salud entrenados fueran a los albergues o supervisaran y coordinaran y apoyaran a las mamás para poder amamantar. Porque además, como ya vimos, si amamantan, le están dando factores inmunes a los bebés, que es muy importante en estos contextos. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Pues en los albergues se debe establecer también este apoyo psicosocial, la consejería, también tener espacios para que las mamás estén cómodas para amamantar. Y bueno, ahí viene un diagrama de flujo, por cuestiones de tiempo, me lo voy a saltar, pero básicamente dice que hagas todo lo posible por que la mamá amamante. Si no, trata de si hay un banco de leche, que sea leche humana la que se le dé a ese bebé. Lo mejor es que la mamá se saque la leche y sea su leche, pero si no, que haya un banco de leche. Si no, que haya lo que se considera una nodriza, ¿no? O una mujer que lo amamante.
con ciertas consideraciones, obviamente. Y ya después de muchas cosas, ya bueno, si no se pudo nada, pues entonces sí fórmula. Pero para que sea fórmula también tiene que tener ciertas características. Se llama, bueno, es que tiene como un acrónimo AFAS, algo así, ¿no? Que sea aceptable, sostenible, asequible, factible y segura. O sea, para dar fórmula tenemos que asegurarnos que las condiciones sean higiénicas, ¿no? Y que otra vez que sean, ahí dice sostenible, que nos aseguremos que siempre van a tener fórmula, ¿no? Si les vas a dar fórmula, siempre deben tener fórmula cuando la necesiten, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil que haya todas las condiciones para, ok, pues ya, si no hay nada más, dar fórmula en una situación de emergencia. Aquí viene promocionar las prácticas de alimentación adecuada a nivel comunitario. Y bueno, entonces por fin entrar a la parte ya de coronavirus y lactancia. Entonces, básicamente lo que hay que decir aquí es que hasta ahorita con la información que tenemos es segura la lactancia, aun cuando la mamá esté enferma, pues probablemente este tema ya todos sabemos de alguna manera porque estamos escuchando las noticias y seguramente han escuchado que pues la población infantil no está tan afectada. No quiere decir que no se afecte, pero sí es muy claro que la proporción es significativamente menor a la de los adultos. Todavía sigue investigando por qué. En parte probablemente es porque el receptor para el coronavirus no está de manera tan numerosa como en adultos. Eh, aunque también se han visto algunos casos en niños, son pocos y poco tienen el riesgo de complicarse. Digo, aun cuando obviamente han salido, he visto algunos hallazgos de algún tipo de enfermedad, ¿no? Esta que se parece a Kawasaki, pero otra vez es en población muy específica, no es que en todos los niños, ¿no? Hay que darle seguimiento, pero con la información que se tiene hasta ahorita, esta es una revisión sistemática que se hizo de coronavirus en leche humana y básicamente lo que dice es que, porque sí ha habido algunos estudios, yo lo he visto por lo menos 3 o 4 que decían que sí había coronavirus en leche humana, se había detectado, pero es muy raro porque si tomaron 15 muestras, salió en una o en dos en esos estudios, ¿no? Entonces estaría raro, pues si hay coronavirus siempre, ¿no? O no tan poquito. La cosa es que esos estudios que salieron todavía no son publicados en una revista oficial. Eso quiere decir que no han sido revisados de manera adecuada, lo que se llama revisión por pares. Entonces, a esa evidencia no se le puede hacer caso porque todavía no sabemos si tiene la validez y la confiabilidad. Entonces, básicamente esta revisión dice que de 13 estudios que se revisaron, solo uno detectó virus en una sola muestra de leche. Y esa es una publicación que todavía no ha sido revisada por pares. Entonces, el mensaje principal es que pues, todavía no sabemos suficiente de coronavirus y leche, pero pues con lo que sabemos no hay razones para suspender la lactancia. Y acaba de salir así otro, este también es uno de esos artículos que todavía no ha sido revisado por pares, este también hay que tener cuidado. Pero lo que hicieron fue revisar 18, eran muestras, ah, creo que eran personas, sí, 18 mujeres que ya estaban infectadas con coronavirus y se evaluó su leche. Y de esas 18, bueno, pero lo que se hizo fue no nada más ver si había coronavirus en la leche, sino cultivarlo. O sea, se detecta y después se hace un cultivo para ver si crece, si se replica en el caso de los virus. Y lo que vieron es que solo hubo un caso en que se encontró el coronavirus en la leche, pero no se replicaba. Entonces, hasta ahorita otra vez con la información, aunque parece que se ha encontrado coronavirus en algunos casos, que es como 1 o 2 de los miles de mujeres que se han infectado, en cultivos no se replica y eso quiere decir que a lo mejor son pedacitos de virus, pero pues que no tienen la capacidad para replicarse. Si no se replican, pues no causan infección. Entonces, lo ideal con este tema es siempre irse a la OMS, váyanse a la OMS y aquí está como la portada, que yo creo que nada más la vamos a alcanzar a ver hasta ahí para tener tiempo, donde viene si se recomienda la lactancia o no. Y esa pues está cambiando, ¿no? Tampoco voy a decir que
que esto ya es real y que siempre se va a poder amamantar porque no tenemos suficiente información, ¿no? Si después se tiene suficiente información de que sí hay suficiente virus y se puede infectar el bebé, pues obviamente van a cambiar la recomendación. Pero hasta ahorita hay una serie de recomendaciones donde se dice, aunque la mamá tenga la infección, puede seguir amamantando, guardando obviamente las medidas de cubrebocas y sí, pues que de lavarse las manos y no estar tocando al bebé así en la cara o lavándose las manos. Tiene una serie de preguntas y respuestas, de las cuales solo voy a leer como algunas, pero para que vean la idea de, ¿puede transmitirse el virus por leche materna? No, y esto lo ponen como, hasta la fecha no se ha detectado el virus activo del COVID, y ahí vean cómo dice, no, virus activo, ¿no? No es un virus capaz de replicarse. En las comunidades de COVID, donde el COVID es frecuente, ¿deben las madres amamantar a sus hijos? Sí. ¿Después del parto debe colocarse al bebé piel con piel? Sí. O sea, todavía siguen siendo esas recomendaciones. Y creo que aquí con el punto número 3 resume muy bien. Dice, los numerosos beneficios de la lactancia materna superan con creces los posibles riesgos de transmisión y enfermedad asociados con COVID. Y eso pues hay que tenerlo en mente. O sea, sé que ahorita todos estamos muy asustados con COVID, pero en medicina no hay rara vez hay blancos y negros, ¿no? Es ok, hay que ver si hay COVID en leche, hay coronavirus en la leche, obviamente sí, pero hay que ver si se replica, hay que ver si el bebé se enferma, todo esto. Y hay que ver porque en la leche humana también hay factores de anticuerpos que si se lo quitas, le estás quitando la capacidad para defenderse a ese bebé que podría infectarse también de otra manera. Entonces, con esto, pues yo creo que cierro porque ya van a ser las 45 para que haya una etapa para preguntas y respuestas. Nada más les enseño rápido estas imágenes bueno, creo que más hay una o dos de un proyecto local en el 2016, creo que se hizo aquí, de normalizar la lactancia. Erika Fajardo, que pertenece, ella es educadora en lactancia y es asesora y tiene un grupo que se llama Gotitas de Amor. Organizó junto con otras compañeras esta campaña, ¿no? Y me gustó mucho esta porque pues es de resistencia, de rebeldía, ¿no? De amamantar enfrente de la competencia. También hay estas otras imágenes que se hicieron. Esta es una compañera mía, pues, que es algo muy común que pasa, que tu hija, la más grande, que ya está mucho más grande, le dio 7 meses de lactancia. Al otro niño 9 y el otro ya iba en 13, pero siguió como 2 años. Entonces, eso pasa muy seguido, que a veces a los primeros bebés se dificulta, pero en los siguientes ya se da más. Es muy importante que conozcan al comité de lactancia, que conozcan el apoyo comunitario que hay en Tijuana. Y pues con eso creo que cerraría. Ay, no lo puedo creer. Muchas gracias, Diana. Pasamos, si quieres, entonces a la ronda de preguntas y respuestas, que tenemos aquí alguna de nuestros participantes. Nos preguntan, ¿qué factores biológicos pueden influir para que una persona no pueda amamantar? Factores biológicos. Bueno, les voy a decir algunas de las contraindicaciones para la lactancia, que también se dividen como en absolutas y en relativas. Y de las absolutas, eso también lo pueden ver en la OMS, está factor biológico, pues algunas infecciones, ¿no? Como VIH, y ese es un tema también muy, muy real, en el que, para cerrarlo rápido, en México, digamos, sí está contraindicado, ¿no? Es un factor biológico que aunque tienes 15% de riesgo de pasarle la infección al bebé a través de la leche humana, o sea, no 50% ni 100, pues más 15% es suficiente para que sea una contraindicación. Y hay algunas otras infecciones, esa es la más pues absoluta, porque por ejemplo tuberculosis pero que tiene que estar activa la tuberculosis, ¿no? O por ejemplo herpes, tiene que ser herpes en el pezón, ¿no? Para que pues tenga contacto, ¿no? Están las infecciosas, hay unas muy rarísimas de enfermedades metabólicas, galactosemia y fenilcetonuria, creo que son pues enfermedades en las cuales los bebés no pueden tomar algún componente de la leche humana, ¿no? Entonces por eso ahí sí está contraindicado, pero es rarísimo. Y está la otra parte de medicamentos, de los cuales como menos del 10% de los medicamentos están contraindicados, pero sí hay unos que sí están contraindicados, obviamente la quimioterapia.
y algunos medicamentos fuertes como antipsicóticos, ese tipo de cosas, y obviamente drogas, cierto tipo de drogas, ¿no? Fuertes tampoco, también está contraindicada la lactancia. Y esas son las absolutas, y hay otras relativas, que ya son como, tiene ictericia, no está subiendo de peso, vamos a ver qué hacemos, pero ahí todavía se puede como maniobrar mucho. Eso es, les digo, lo de absoluto y relativo. Y ahorita se está estudiando mucho, por ejemplo, sí se sabe biológicamente que las mujeres con diabetes y con sobrepeso, que ahora ya son pues más cada vez y algunas de ellas están embarazadas, que hay ahí un problema en el que se retrasa la lactancia, se llama retraso en la lactogénesis. Y eso quiere decir, se dice que se tarda en bajar la leche, como la leche que cambia, que aparece como a los 5 días, se tarda más en salir, ¿no? Entonces se sigue estudiando porque es un factor biológico, sí sale. La cosa es que si no sale pronto, la mujer se desespera y entonces le empieza a dar fórmula y pasa todo esto, ¿no? Pero sí hay algunos factores biológicos, de todas maneras, como les digo, en términos generales, más del 90% de las mujeres deberían poder amamantar con Claro, ya con se el tendría que revisar de manera muy individual, ¿no? sí, 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 sí. Otra pregunta que nos hacen, si un bebé es intolerante a la lactosa, ¿se puede alimentar con una fórmula a base de arroz? Eh, Estoy pensando que, digo, no soy experta en fórmulas, la verdad, con trabajos conozco la de vaca, hay un montón. Ahorita sí de plano me suena como de arroz, se me haría muy raro que tuviera todos los nutrientes adecuados, ¿no? Pero independientemente de eso, es muy importante esa pregunta porque se escucha mucho, mucho lo de intolerancia a la lactosa. Y se escucha mucho, yo creo, yo no sé dónde empezó, sí me gustaría investigar al respecto, pero como hay mucha intolerancia a la lactosa en adultos, o sea, la idea es que más o menos el 50% de la población mexicana tiene algún cierto grado, ¿no?, de intolerancia a la lactosa, como que eso se lleva a los bebés y ya dicen, tiene diarrea y parece intolerancia a la lactosa. Es intolerancia a la lactosa. Es muy raro que un bebé tuviera intolerancia a la lactosa. Sí hay intolerancia a la lactosa también como genética, que es uno en un millón, no me sé el dato, ¿no? Pero sería rarísimo y ahí sí sería contraindicada. El problema es que, les digo, se cree que tiene intolerancia, pero sería muy raro que tuviera. ¿Por qué? Pues porque simplemente, pensándolo en términos evolutivos, hemos evolucionado tomando leche materna. Entonces, como que no hace mucho sentido que hubiera muchos bebés con intolerancia a la lactosa que no pudieran alimentarse de la misma leche humana, ¿no? Y bueno, hay muchísimos datos para pensar que no hay intolerancia a lactosa o es muy baja en bebés. Algo que sí puede ocurrir más frecuentemente es que se tenga intolerancia como temporal. Y esto tiene que ver con que le da diarrea por alguna otra razón y se barre con la lactasa del intestino. Y pues no tiene lactasa, entonces tiene intolerancia a la lactosa, pero es temporal mientras le dio esa diarrea, mientras tuvo algún otro problema, y a lo mejor ahí sí se podría estar complementando, pero luego se regresa a la leche, ¿no? Entonces, yo no he visto en ningún lado que diga que intolerancia, o sea, en la OMS, ninguna recomendación que intolerancia a la lactosa sea una contraindicación. No se toma tan en cuenta porque les digo, porque es un caso rarísimo y yo creo que más bien nos iríamos a ver si realmente es intolerancia a la lactosa, ¿no? En ese bebé, porque creo que se está sobrediagnosticando mucho y es también una estrategia que usa la industria de la fórmula para decir, ay, es que es intolerante a la lactosa, te voy a dar una deslactosada que yo hice específicamente para ti, y así se va yendo, ¿no? El reflujo también es otra, cómo ha crecido y cómo hay antirreflujo, y el antirreflujo te produce esta cosa y eso te lleva a otra fórmula. Entonces, en esos casos yo sí diría que lo refieran a un especialista consultora de lactancia para que vean si es necesario, ¿no? También, obviamente, claro que si es necesario, sí, pero yo diría Igual, que menos del 1% de la población, sí. sí, o sea, sería necesario revisar si realmente es intolerante a la lactosa porque es muy bajo en bebés, ¿no? Que es lo que nos comentas. Sí, Nos preguntan también, ¿cada cuánto tiempo debe ser alimentado un bebé? muy buena pregunta. Se llama a libre demanda y es también una frase que me puedo imaginar en nuestros tiempos capitalistas y de hay que producir todo el tiempo y no debo de gastar tiempo en otras cosas, pues suena muy demandante y yo creo que lo es. Les digo, yo no soy mamá, pero nomás de imaginarme tener el bebé pegado todo el tiempo, todo el día, sobre todo, no sé, el primer mes o los primeros meses,
cuando pues no estamos acostumbrados a... Es que también nos han vendido, creo, la idea de bebés que no existen, que no son humanos realmente. Creo que te venden mucho la idea de, vas a tener un bebé y, bueno, nos va a estar hermoso de revista, va a estar dormido todo el tiempo, no va a llorar o no va a enfadar mucho y todo eso, ¿no? Va a dormir bien, no, va a estar tranquilo siempre contigo, va a posar en la cámara muy bien. Los bebés no son así, o sea, los bebés lloran todo el tiempo, los bebés no deben de dormir toda la noche. Entonces, a libre demanda significa cuando el bebé quiera. Y se confunde, o más bien está el mito o la mala información, porque la hacen también profesionales de la salud, de que debe comer cada 3 horas. ¿De dónde vino eso de cada 3 horas? De la fórmula. Cuando ya la fórmula se hizo a gran escala y se vio como, hoy, como esa fórmula sí está estandarizada, siempre tiene lo mismo, entonces más o menos por los estudios de qué tanto tarda en absorberse y todo, es cada 3 horas. Pero luego eso se lleva a la lactancia y le dicen a las mamás, no, tiene que ser cada 3 horas. Y eso es muy grave porque ¿qué pasa si una mamá cree que es cada 3 horas y a la hora le está pidiendo el bebé a las 2 horas? Pues va a decir, ay, no produzco suficiente leche, mi bebé no quiere la leche. Y no es cierto, porque la leche humana se absorbe muy rápido. Entonces también puede ser que le pida cada 3 horas, puede ser cada 2 horas, les digo, cada media hora. Por eso ahora se está tratando de promover como lo que existió siempre, que es estar pegado con el bebé todo el tiempo, ¿no? Todos estos rebozos y todos estos como cangureras, no sé cómo se dicen, portear a los bebés. Y de esa manera la mamá tiene manos libres, puede hacer otras cosas, trae al bebé ahí pegado y cada que quiera comer el bebé debe de comer. Esa sí es recomendación de la OMS, que sea a libre demanda. Ok, ok, entonces es libre demanda, ¿no? Con esta vamos a cerrar porque ya se nos va el tiempo, aunque hay muchas otras preguntas, ¿verdad? Nos preguntan, ¿es la misma calidad de leche si se alimenta por medio de otra madre? Es decir, que no sea la propia madre por razones de salud o que no se puedan controlar. Ay, es también una pregunta bien bonita y de mucha controversia. Es como un poco esa diagrama de flujo que les dije. ¿Qué es lo mejor? Pues que la mamá lo amamante. Y es eso, amamantarlo, porque no es lo mismo el proceso de amamantar a sacarse la leche y dársela. Pero, pues, dependiendo del contexto, lo mejor es que lo amamante. Pero si por alguna razón no puede estar pegado con su bebé, la opción 2 es que se saque la leche. Y ya desde ahí no es lo mismo. No es lo mismo porque se saca la leche y porque muchas veces se congela y se vuelve a aumentar la temperatura y con eso ya se pierden algunas propiedades. Entonces, claro que es lo mejor que puede tener a comparación de todas las otras opciones, pero ya va perdiendo algo. Cuando la amamanta otra mujer, es la mejor opción, digamos, comparado con fórmula, porque de todas maneras tiene la mayoría de los requerimientos de la leche humana y además ahí está muy bueno la parte de que pues está pegada a una humana, ¿no? Que le da también toda esta parte de apego. Ahí nada más tendríamos que considerar, obviamente, pues que sea segura, ¿no? Digo, y es una práctica, ¿no? Cultural y que también, o sea, si es tu hermana, si es tu amiga, digamos, cercana, pues seguramente no va a haber tanto riesgo, pero como dijimos que VIH era una de las situaciones, pues ya sabemos, ¿no? Como dicen ahorita, COVID no sabemos, pues VIH tampoco sabemos, ¿no? Entonces, ese sería el riesgo. Pero por cuestiones nutricionales, sí es muy buena. Es muy buena, pero obviamente, como les dije, ¿no? Comparado, pues es siempre mejor la de la mamá, de ahí de que la misma mamá se saque la leche, y la otra sería que esta otra mujer lo amamante, porque como les dije, además la mamá ya tiene la información como cómo hacer esa leche específicamente para ese bebé. Y lo súper genial también es que esa otra mamá, obviamente, que amamantara a ese bebé, aunque no fuera la mamá de ese bebé, luego va a cambiar su leche, si nomás amamantar a ese bebé, ya la cambiaría y la adaptaría a ese bebé. De las cosas increíbles. Se haría ya más específicamente a sus necesidades, ¿verdad? Sí, porque hay una comunicación. O sea, el bebé le está diciendo, todavía no sabe bien, ¿no? Pero de alguna manera por la succión que hace. Bueno, una de las cosas que se ha visto, eso sí, es que la saliva del bebé, por ejemplo, puede tener a lo mejor ahí un microorganismo, y entonces si hay flujo retrógrado, se dice, de la saliva puede ir a la glándula mamaria información, por ejemplo, para formar anticuerpos.
y no se sabe si de esa manera o de otra, pero, pero de alguna manera la mamá se da cuenta como, ocupa más azúcar el bebé, ocupa más proteína y agarra de donde tenga para dárselo al bebé. Ay, está súper, súper bonito eso. Yo creo que esto sí se le puede llamar un superalimento, que ahorita sí está muy de moda el término, ¿no? Sí, Pero, es o el sea, la primer verdad superalimento. es maravilloso, ¿no? Bueno, muchas gracias a la doctora Diana Bueno Gutiérrez, por su tiempo y su excelente participación en el espacio de vida universitaria de la Universidad CUT de Tijuana. De igual manera, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y esperamos contar con su presencia en próximos eventos. Muy bonito día a todos. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. Gracias.